Hola, bienvenidos a esta mesa de debate con la que vamos a cerrar el foro Social Investor y en la que vamos a abordar, entre otros temas, cómo nuestras grandes compañías van a gestionar el despliegue de las nuevas normativas de ESG que nos esperan a partir del próximo año y que van a suponer un desafío, como se ha visto en las mesas anteriores, no solo para las empresas, sino para toda la cadena de suministro. Para hablar de todo ello, contamos con la presencia de, no sé si se me oye bien, sí, con la presencia de 4 directores de sostenibilidad de grandes compañías del IBEX 35, como pueden ver, ahí se tratan de Isabel Avellán, de Banco Sabadell, hola Isabel, Severiano Solana en CaixaBank, Marco Masip en Telefónica y Nuria Rodríguez en Naturgy. Pues empiezo contigo, Nuria, y me gustaría en primer lugar que diera respuesta a la pregunta que planteamos en esta mesa. Con estos cambios, con esta avalancha normativa, ¿se puede seguir el ritmo a esta nueva ESG? Bueno, pues ahora estamos, nosotros como pagamos la novatada, ¿no?, del primer año de implantación y con todavía muchas incógnitas, ¿no?, entre otras cosas la propia transposición de la directiva de reporting que todavía no se ha hecho, ¿no? Pues el tema es que un poco lo que estamos viviendo y lo que creemos, ¿no?, que vamos a tardar en ver los beneficios de esta regulación desde el punto de vista de tener información homogénea, de que sirva realmente como una palanca de gestión de cambio, etcétera, etcétera, relativa a la sostenibilidad. Vamos a tardar en ver todos esos beneficios hasta que no tengamos un marco definitivo, con unas normas muy claras, ¿no?, con definiciones que todavía pues, hay muchas dudas, con una revisión por parte de auditores que todavía pues, también, ¿no?, tienen un borrador, pero no se ha aprobado. Entonces, en los primeros años de implantación vamos a sufrir pues eso, ¿no?, el haber hecho una regulación muy acelerada, con una implantación cuando todavía no has acabado de regular, y creo que esos beneficios van a tardar. Y indiscutiblemente creo que en esta implantación vamos a ver ajustes de la propia regulación para poner orden, ¿no?, y racionalidad en cosas que estamos viendo que es muy complicado, ¿no? De hecho, pues ya ellos mismos lo vieron cuando tuvieron que desarrollar la regulación para las propias pymes, ¿no?, en hacer algo más sencillo. ¿Cuál es vuestra visión general antes de entrar en detalles sobre el informe de sostenibilidad, que es muy interesante, sobre todo para las grandes compañías? ¿Veis un exceso de regulación y sobre todo un calendario adecuado y más en un escenario en el que nos encontramos pues bastante tenso, ¿no? Con cambio de presidencia en Estados Unidos, con la llegada de Donald Trump. Aquí en Europa la nueva Comisión Europea toma posesión de su cargo, asume sus funciones el 1 de diciembre, y con voces dentro de grandes empresas y grupos industriales en Europa que acusan ya a la Unión Europea de añadir niveles de regulación irrazonables a la ESG. ¿Cuál es vuestra visión de este marco? Bueno, pues si me permitís, bueno, y muchas gracias por invitarme, por cierto. A ver, yo creo que hay un problema, y también respondiendo, uniendo a tu pregunta con la propia pregunta, ¿no?, de la ponencia, ¿no? Yo no me atrevo a decir, y no le voy a decir al regulador lo que tiene que hacer, pero sí que es verdad que hay un tema que nos podemos plantear, y es que la norma normalmente sigue a una realidad y a un entendimiento social medianamente sólido, ¿no? Que tengo muchas dudas de que estemos en esa situación. Es decir, cuando una norma se anticipa demasiado en algunos aspectos, pues yo creo que genera distorsiones, ¿no? Y yo creo que me da la sensación de que estamos un poco en eso, ¿no? O sea, es decir, que igual las cosas no están lo suficientemente asentadas, algunos conceptos, algunas cuestiones, ni siquiera, por ejemplo,
el conocimiento que se requiere, por ejemplo, ahora de los modelos de negocio de las empresas desde el punto de vista de sostenibilidad, ¿no? Desde el punto de vista financiero hace falta un conocimiento profundo X, ¿no? Seguramente al introducir nuevas dimensiones para valorar, por ejemplo, cuánto es el impacto de esa empresa en el cambio climático, cuánto implica a nivel social en X, cuánto tal, pues igual requieres un conocimiento mayor. Y no sabemos exactamente quién tiene eso, no está alineado entre los grupos de interés qué tipo de conocimiento hay. Con lo cual, el pretender abordar con demasiada fruición el reporte, pues seguramente está generando ya, ¿no?, algún tipo de distorsión. Bueno, lo primero, también lo mismo, agradecer la invitación al evento. A ver, yo creo que desde el punto de vista de regulación, a muchos se han dicho por ahí que hemos vivido un tsunami regulatorio estos últimos años y demás, ¿no? Es cierto, y hemos recibido posiblemente una cantidad de normativa difícilmente digerible, pero también yo creo que es la manera en la que, bueno, posiblemente las cosas hace que se produzcan y que avancemos posiblemente a una mayor velocidad en algunos casos. Cierto que en muchos casos la regulación no ha salido suficientemente ordenada. Posiblemente estamos viviendo, pues, en esa premura un planteamiento que tendrá que ir poco a poco asentándose, perfilándose, cambiándose algunas cuestiones que han podido salir y que no han salido demasiado bien o incluso no tienen coherencia con otros elementos de la normativa que ha salido también y que realmente no conectan correctamente, pero yo creo que es también lo que ha hecho que de alguna manera pues hayamos ido a una velocidad posiblemente más rápida en general en las empresas. Dicho de otro modo, si no tuviéramos regulación seguramente estaríamos pidiendo regulación también para tener un campo de juego pues medianamente entendible, ¿no? Y el problema que puede pasar a veces con este exceso de regulación, yo lo veo más desde el punto de vista de que puede estar suponiendo en algunos casos un crecimiento de elementos vinculados a burocracia que pueden estar incluso dificultando en algunos aspectos algunos avances en materia de sostenibilidad, ¿no? Y cuando se trata de regular hasta el último aspecto del último punto, pues probablemente llegamos a ese paroxismo de parálisis por el análisis y de alguna manera de estar buscando cosas que a lo mejor ni siquiera existen. Y ese es un riesgo que parte de la regulación puede tener. Pero bueno, viéndolo en una manera optimista, ya digo, yo creo que seguramente que muchas de estas cuestiones irán perfilando, cambiando y deberán tocarse en los próximos años. Isabel. Bueno, buenos días a todos y gracias por la invitación. Vamos a ver, yo creo que son dos cosas. Una cosa es el calendario y otra cosa es cuánto, ¿no? O sea, si el ámbito es el que toca. Yo creo que en cuanto al calendario es que realmente podemos estar todos de acuerdo en que hay urgencia. Entonces, hay urgencia en tocar ciertos temas, entonces obviamente se tenía que poner coto. Ahora bien, yo creo que afecta de distinta manera dependiendo también por sectores. Y además, si decimos la regulación de la ESG es que es muy amplia. No sé si hablamos de taxonomía, si hablamos de CSRD, si hablamos de regulación, por ejemplo, como la prohibición del vehículo de combustión a partir del 2035. O sea, hay tantas cosas que tocan la ESG que cada sector te podrá decir una cosa completamente distinta. Entonces, yo creo que la regulación, de la manera que yo lo veo, que además yo llevo finanzas sostenibles, nosotros lo que hacemos es financiar la sostenibilidad para clientes, ¿no? Entonces, desde la parte de negocio, yo sí que creo que la regulación lo que tendría que hacer aquí, que sobre todo tenemos unas inversiones ingentes por hacer, es ser útil y realmente facilitar, dar acceso a mercados, y facilitar esa competitividad o facilitar las ayudas, etcétera. Pero, como decía Severiano, no para traer más burocracia. Aquí lo que necesitamos es acción. Entonces, necesitamos que la acción sea y sea ya. Entonces, claro, efectivamente, yo no sé si la regulación está poniendo más trabas. Entonces, yendo al caso de Estados Unidos,
bueno, es que en Estados Unidos yo creo que han entendido, yo creo que ni siquiera entran en si excesiva regulación o no excesiva regulación. Yo creo que en Estados Unidos han entendido que lo principal es ser competitivo. Y es un buen entendimiento pensar que todos dependemos de las empresas y que esto no pasa si las empresas no invierten y a partir de ahí pues se innova, etcétera, y pasa todo lo que tenga que pasar alrededor de la sostenibilidad, que, como digo, es muy, muy amplia. Entonces yo creo que el problema está ahí, que muchas veces la regulación no está dirigida a donde tiene que estar dirigida, que es a crear todo ese marco que sostenga y que facilite que hagan negocio todas las empresas y que esto sea posible. O sea, no puede ser que la regulación esté enfocada casi siempre en reporting, en el control, en, bueno, pues eso, en que viene el coco. Al final esto no ayuda. Entonces, hay parte que es necesaria y hay mucha parte. Yo cuando oímos a empresas que tienen que presentar y seguir 200 puntos, ¿no? Los data points, dices, pero ¿quién sigue 200 puntos? ¿Quién realmente trabaja con eso? Y eso es útil para alguien. Ojalá fuesen 200. Ojalá fueran 200, efectivamente. Sí, porque en los informes de sostenibilidad corporativa que vamos a ver pronto, si sigue el proceso, hay mucho más puntos. ¿Y qué puede aportar esta nueva herramienta? Vamos a conocer más transparencia, más rigor, quién lo está haciendo mejor o peor en sostenibilidad. ¿Hacia dónde va? Si lees los principios, ¿no?, que movieron a la Unión Europea a redactar esta directiva de reporting, yo estoy totalmente de acuerdo con los principios, ¿no? Es decir, homogenización de la información en temas que hoy por hoy no están homogenizados. Cada empresa pues, puede reportar temas de medio ambiente o temas sociales con parámetros, con indicadores, con metodologías distintas. Por tanto, la homogenización es necesaria. La medición en sí de temas sociales y ambientales es necesaria. Por supuesto, también hacer un análisis de coherencia, ¿no?, entre lo que dices, lo que haces y lo que explicas, ¿no? Y ahí el análisis de doble materialidad es un elemento muy útil para hacer ese ejercicio interno, ¿no? ¿Cuáles son los temas materiales para mí en ese doble sentido, dentro, fuera, fuera, dentro? ¿Cómo los estoy gestionando? ¿Qué estrategia tengo? ¿Qué objetivos me estoy marcando? Etcétera, ¿no? Y luego lo hago y lo explico. Entonces, ese ejercicio de coherencia, al final, lo que va a obligar a las empresas que no se lo creen mucho es a que efectivamente pues, se ponga encima de la mesa, ¿no? Y por tanto, esa gestión de cambio respecto a que la sostenibilidad ha dejado de ser un informe de responsabilidad social y ha pasado a ser un elemento clave de la estrategia de un negocio, pues ayudará a esa gestión del cambio. El problema es que con todas las coyuntura que tenemos, ¿no?, de indefinición todavía de muchos temas, de falta de visibilidad, de metodologías, de evidentemente pues 1.140 requerimientos de información en general, etcétera, el problema es que todo eso, los árboles no nos están dejando ver el bosque y van a tardar en dejarnos ver el bosque hasta que todo esto se asiente, hasta que veamos los primeros informes, comparemos entre empresas del mismo sector y veamos esa coherencia, ¿no?, de los temas materiales, por ejemplo, o veamos mediciones de impacto, de riesgos y oportunidades, ¿no?, en relación con la sostenibilidad y veamos cómo se hace. Es decir, hasta que esto no ande y evolucione en los próximos años, no vamos a ver realmente esos principios fundacionales que inspiraron la normativa. Sí, pues sí, vamos, comparto 100% el enfoque de Nuria y, vamos, lo resumiría, la forma de ponerlo para mí sería las cosas se van a poner peor antes de ponerse mejor, ¿no? Durante seguramente unos cuantos años. Pero vamos, evidentemente que tiene cosas buenas la regulación y yo también cojo la doble materialidad como el punto principal. Y para mí la gran ventaja que ha tenido, que tiene, vamos, es que nos ha permitido, a los que estamos en sostenibilidad al menos, poder explicar mejor la importancia, por qué nos tenemos que dedicar a unos temas sí y a otros no, por qué este tema, que igual, por ejemplo, pues en mi empresa o en la empresa X,
la gente no lo percibe como relevante, resulta que sí que lo es, ¿no? Cómo el top management de las compañías entienden y asumen dentro de su propia gestión esto, pues claro, antes cuando abordamos la materialidad, yo creo que conceptos como grupo de interés y tal se les queda un poco, ¿no? Un poco como, esto no va conmigo porque yo hablo de dinero, ¿sabes? Yo estoy en un negocio. Bueno, pues en realidad hemos conjugado las dos cosas, ¿no? Yo creo que esa es la principal ventaja y además me parece, en el caso de la CSRD que estamos comentando, los SRS, sobre otras iniciativas, yo también creo que aporta un punto de concreción mayor. Por ejemplo, el enfoque americano de la materialidad es, bueno, sea material, más o menos, no parafraseo literalmente, pero más o menos lo que plantea es material aquello que pudiese suponer una opinión diferente a los que leyesen la información. Es decir, si quitarlo va a suponer una opinión diferente, entonces deberías ponerlo. Dice, bueno, ya, pero ¿cómo aterrizo esto en un montón de cosas? ¿No? Bueno, pues yo creo que aquí, por ejemplo, yo creo que si eso está sobre la mesa, pues un proceso por el cual, oye, pues integras a toda la compañía en determinar qué es relevante y qué no y por qué, ¿no? Y por tanto las consecuencias, como también ha dicho Nuria, oye, si esto es así, si esto es lo relevante, nuestra estrategia tendrá que contar esto. Si nuestra estrategia tiene que contar esto, será que habrá que invertir en esto. Será que habrá que tener acciones relevantes en torno a esto. Y esa coherencia yo creo que es muy deseable. Sí que es verdad, dentro de este contexto, pues oye, pues igual la concreción de algunas cosas, o mejor dicho, la no concreción de algunas cosas, o por ejemplo también la evolución hacia los estándares sectoriales, ¿no? Que es una cosa pues que honestamente nos preocupa bastante, ¿no? Cómo se determinan, por ejemplo, desde la propia concreción de los sectores, ¿no? En el caso nuestro de telecomunicaciones, pues igual tienes que compartir el sector con medios de comunicación. Pues bueno, pues que tendrá algunos elementos en común, pero no tengo claro cuántos elementos en común, ¿no? Y si eso justifica ese desarrollo de los estándares, ¿no? Entonces, ¿hasta dónde llegamos? Entonces, bueno, yo creo que hay puntos buenos en los que deberíamos apalancarnos. Ahora, los próximos años, más que yo creo que de más regulación, seguramente deberían ser de mejor interpretación o de mejor consolidación, ¿no? de la información, que por ejemplo, pues oye, y por seguir con el caso nuestro, pues un operador de telecomunicaciones aquí, ¿en qué medida tiene que ser común, ¿no? Con un footprint X, tiene que ser común su materialidad y por tanto su reporte y por tanto su desempeño con un operador en otro país que igual solo está en ese país europeo, no está en Latinoamérica, no está, bueno, pues ese tipo de temas son los que habría que seguramente perfilar antes de dar muchísimos más pasos, ¿no? No puedo estar más de acuerdo. Por apuntar una cuestión a lo mejor un poco diferente o algún aspecto sobre esta CSRD, quizás la lástima es que no se haya aprovechado la oportunidad de generar una normativa a nivel mundial. O sea, hemos generado los estándares a nivel europeo, fenomenal, pero paralelo se está desarrollando a nivel mundial una normativa en la que seguramente nos vamos a ver abocados a tener que dar doble reporting o adaptación a través de las guías y demás, que volvemos a lo mismo, volvemos a pues una serie de requisitos nuevos. Si tú trabajas en un mercado global, etcétera, pues tus inversores van a querer ir a la información que tú puedas proporcionar en el estándar que le valga lo mismo de una empresa en España que una empresa en Indonesia. Y el planteamiento de ir generando estándares europeos diferenciados, pues eso siempre va a ir generando una cierta dificultad, sobre todo en temas de reporting, ¿no? Donde nos comparamos con sectores y empresas de todo el mundo. Eso yo creo que quizás es uno de los peros de la nueva directiva. Isabel. Yo creo que ya se ha tocado más o menos todo. Pues, no, si quieres añadir algo más o te planteo una También cuestión. depende, yo creo que, no sé si el enfoque es puramente CSRD, porque yo creo que, claro, al final toda la regulación, nosotros ahora mismo estábamos debatiendo, por ejemplo, nosotros este año hemos tenido que presentar, como parte también de requisito regulatorio, el Green Asset Ratio, ¿no? O sea, es el porcentaje de activos, y esto es puramente para entidades financieras, pero por ejemplo hemos tenido que presentar el porcentaje de activos verdes que tenemos en balance.
Pues bueno, al final en este celo regulatorio, donde tenemos que reportar hasta la última coma, bueno, pues también un poco por miedo al greenwashing, etcétera, pues bueno, yo creo que las entidades han optado por muchas cosas no incluirlas. Entre las que han optado por no incluir, las que han optado por no incluir porque no estaba claro o directamente no se han podido incluir en el numerador porque la propia norma no lo reflejaba, o sea, sí estaba en el denominador y no estaba en el numerador, pues han salido cifras. Sobre todo, volvemos un poco a mi punto anterior, ¿para qué? O sea, sobre todo, ¿para qué? ¿Para qué te sirve esto? O sea, si te sirve que un banco tiene un 1% de sus activos verdes, ¿eso te sirve? ¿Te sirve o no te sirve? En todo caso, te servirá a futuro, ¿no? O sea, ¿qué es lo que va a hacer ese banco? ¿Con qué se está comprometiendo? ¿Qué sectores va a financiar? ¿Qué proyectos de transición o qué proyectos verdes va a financiar? Pero realmente un ratio que además estamos todos de acuerdo que metodológicamente está muy mal montado, realmente no te sirve de nada, es un trabajazo tremendo para nada. Entonces, bueno, por eso yo digo que al final la regulación, sobre todo, yo creo que tiene que tener el porqué y sobre todo que facilite las cosas, que facilite comparabilidad, por supuesto, pero que facilite negocio. Que al final esto es muy importante, urgente y tenemos que avanzar. ¿Y cómo veis el que esta nueva regulación pues, implique a todas las cadenas de suministro? El mensaje que se quiere trasladar es que la responsabilidad en sostenibilidad pues ya no depende única y exclusivamente de las grandes empresas que representáis, que es un esfuerzo común en el que tienen que participar proveedores, clientes, pymes. ¿Cómo lo veis? A ver, el objetivo está claro que tiene que ser así, ¿no? Y sobre todo como grandes empresas, pues tenemos también la responsabilidad de trabajar con nuestra cadena de valor para hacer que las cosas pasen, ¿no? Dicho esto, y con la regulación que se ha planteado, tanto la de reporting como la de debida diligencia que se hablaba antes, el problema está en la implementación, ¿no? Y ahí es donde, de nuevo, es necesario que veamos cómo podemos, de forma práctica, abordar esta transformación para que realmente ayudemos a la cadena de valor a hacer este cambio también, ¿no? Es decir, que al final el reporting o las cuentas que tengas que dar, ¿no?, ante un tercero, pues que no sean el objetivo en sí mismo, sino que lo importante es cómo ayudamos a nuestros proveedores a reducir su huella de carbono, cómo ayudamos a nuestros clientes a reducir su huella de carbono, cómo aseguramos que estamos operando con colaboradores que respetan los derechos humanos, ¿no? Es decir, esa es realmente la importancia. Entonces, no sé si la regulación tal como está planteada ayudará a eso o, nos planteará más dificultades, ¿no? Pero que está claro que tenemos que trabajar y así lo estamos haciendo. Sí, la verdad es que para mí el enfoque de cadena de valores es una consecuencia lógica también de cómo están ahora los modelos de negocio de las compañías, ¿no? O sea, es decir, todos, o sea, el outsourcing, la externalización de procesos, etcétera, pues está a la orden del día desde hace muchísimos años y ahora, pues, en muchísimas empresas es muy difícil. Por ejemplo, si tú llamas a un número de teléfono, el que te contesta no es directamente de esa empresa. El que esta es una tienda y el punto de venta tampoco es directamente de esa empresa. El que te instala tampoco es directamente de esa empresa, ¿no? Entonces, quiero decir, parece lógico aunar eso dentro de un enfoque de cadena de valor. O sea que en ese sentido, pues parece coherente. El diablo está en los detalles, ¿no? Un poco como dice Nuria, ¿no? En general, yo creo que con cualquiera de las normativas de las que estamos hablando, o con todo lo relacionado con sostenibilidad, creo que hay que dar cierto tiempo, ¿no? Es decir, aquí nosotros hablamos, o sea, lo que ha costado unificar normas de reporte financiero, pero sobre todo, en general, todas las de reporte, yo creo que están encaminadas a asegurar una gestión. Bueno, pues, ¿cuánto ha tardado en alinearse todo esto? ¿Cuántas décadas ha tardado? Y aquí en sostenibilidad hay que reconocer pues, que estamos empezando, ¿no? Entre todos, con lo cual nos entra como mucha prisa. Yo entiendo también que, digamos, por equilibrar también
pues todos tenemos la sensación lógica y confirmada, porque además las empresas funcionamos así, que si no hay información no lo gestionas, pero de ahí a que todo tipo de información sea capaz de ser digerido, que todo tipo de información sea asumible, ¿no? Pues, por ejemplo, el otro día, hablando de reporte, pero porque tiene que ver con la gestión, tenemos una discusión con nuestro verificador, pues porque, por ejemplo, nos pedía un indicador concreto y decíamos, pero si es que yo decía, pero si aquí pone claramente que esto es de proceso productivo. Digo, yo no produzco. O sea, yo no tengo fábricas, ¿no? Y decía, bueno, ya, pero tú compras cosas. Digo, bueno, compro cosas, pero no las transformo. O sea, no las... bueno, pues entonces ahí, bueno, es un ejemplo, ¿no? Que seguro que hay empresas que fabrican, digamos, y que tendrán sus problemas, pero claro, es evidente que de los aprovisionamientos que tenemos hay muchísima información que no está y que no va a estar, o sea, durante mucho tiempo, ¿no? Entonces, es muy necesario darle cierto tiempo a ponerle sentido, ¿no? A todo. La propia definición de cadena de valor, pues, por ejemplo, cuando la abordas por primera vez, dices, pues, bueno, yo cuando era en mis tiempos profesionales anteriores, cadena de valor era otra cosa, ¿no? O lo pintaba de otra manera, ¿no? Bueno, pues yo creo que hay que adaptarse a eso, parece lógico. Hay una parte también que hemos mencionado de en qué medida, o vamos, más o menos lo hemos dejado caer, en qué medida vamos a ser nosotros tractores de, digamos, otras regulaciones, ¿no? Aquí la verdad es que yo tengo bastante, o sea, está claro que es la intención de la Unión Europea y de la Comisión en particular. Yo creo que ahora podemos ponerlo bastante en duda. No lo sé si vamos a conseguir. O sea, es decir, el objetivo político final yo creo que es fácilmente comprable. O sea, es decir, tener un continente que sea el más avanzado en todos los temas de sostenibilidad para así poder competir mejor, ¿no? Y no tengo claro que a partir de lo que hemos hecho, o digamos, o queriendo acelerar muchísimo más, vayamos a conseguirlo mucho mejor, ¿no? En torno a... Bueno, yo creo, parece que tiene lógica, ¿no? Que veamos cadenas de valor y no solamente la empresa, ¿no? Como comentaba Marco, la cadena de valor está incorporada totalmente dentro de los procesos y si no veríamos solamente una parte y en muchos casos tremendamente pequeñita de lo que es la actividad de la empresa, ¿no? Yo creo que ya estamos en esa idea y estamos trabajando todos en ese concepto más global. En nuestro caso, empezamos ya desde toda la parte de las emisiones, por ejemplo, ¿no? Por comentarlo y para aquellos que no lo conozcan, pero cuando vemos las emisiones de gases de efecto invernadero de una entidad financiera, lo que es la parte que nosotros generamos en sí es mínima, es ridícula, es la que generamos pues a través de la calefacción de las oficinas o de los centros de datos. Donde está la gran parte de la emisión es en toda la cadena de valor a través de la financiación que hacemos a nuestros clientes. Por tanto, si diéramos la foto únicamente desde el punto de vista de nuestra actividad en nuestros centros y demás, estaríamos dando una foto muy parcial, muy pequeña, dijéramos, de esa imagen. Yo creo que ya estamos en ese sentido y, bueno, lo que hay que perfilar, hacerlo bien, que la regulación tampoco entre en planteamientos un poco extraños o difíciles de capturar, pero yo creo que estamos ya en ese planteamiento. Isabel, como te toca ahí al final, no sé si quieres apuntar sí, algo más. Pues sí, vamos a ver, yo creo que está claro, ¿no? El por qué tratamos toda la cadena de valor. Como ha dicho Severiano, en el caso de los bancos, yo creo que mucha gente no lo sabe. Nosotros obviamente hacemos de correa transmisora de toda la inversión, entonces cuando financiamos lo incorporamos. Entonces, también por eso se nos ha puesto como correa transmisora, porque en el momento que hacemos la inversión, en el momento que financiamos una empresa, directamente estamos facilitando esa inversión, sea para descarbonizar o sea para X, Z o Y, ¿no? Entonces, y pongo dato, por ejemplo, nosotros hemos logrado reducir un 70% las emisiones propias, pero claro, es que nosotros no somos un sector emitente, me parece que son 2.000 toneladas al año. Pero es que la cartera financiada son 15 millones. O sea,
No tiene absolutamente nada que ver. Entonces, claro, ahí es donde hay que poner el foco. A mí la parte que me preocupa de la cadena de valor es la pyme. O sea, es la gran preocupación, sobre todo nosotros que somos un banco que llevamos corporates, pero que somos un banco muy enfocado en pequeña y mediana empresa, es cómo baja eso. Porque al final, efectivamente, todo ese requisito que va bajando a través de la cadena de valor, pues bueno, a la persona que está gestionando la pyme, que está a presentar las cuentas, a que le salgan las cuentas, o sea, a ganar dinero a fin de mes, etcétera, que encima le digas que espérate, que no sé qué reporte, porque yo también tengo que reportar, espérate que te voy a pasar un cuestionario de 2.000 puntos y te dice, pero es que no sé ni por dónde empezar, ¿no? Entonces, yo creo que esa es la gran preocupación. La gran preocupación es como el demonio en los detalles, ¿no? O sea, el cómo haces todo eso cuando vas bajando y te encuentras con proveedores muy pequeños que realmente tienen que cumplir y que cada vez en los concursos de proveedores de empresas grandes les exigimos que tengan esos requisitos ESG, que cumplan, pero claro, todo eso es difícil cuando vas bajando en tamaño. Isabel, quiero preguntarte también porque en la inversión en activo ESG se ha visto que ese entusiasmo inicial de los inversores se ha frenado en estos últimos años. ¿Crees que esas señales de agotamiento pueden llegar también a vuestras empresas y a vuestras políticas de sostenibilidad? Yo no lo veo. O sea, realmente yo te diría casi el contrario. Yo creo que lo que ha habido mucho ruido es sobre todo por el tema del greenwashing, de que ha salido, bueno, pues sobre todo fue hace un par de años cuando hubo toda la clasificación de los fondos de inversión, artículo 8, etcétera. Bueno, pues porque volvemos un poco a los requisitos. Si tú al final tienes que presentar X requisitos y no eres capaz de demostrarlos, pues dices, mira, yo por si acaso desclasifico esto, digo que no soy verde puro, me quedo en un verde clarito, yo voy a seguir haciendo lo mismo que hago, pero no me voy a llamar de la misma manera porque no quiero que nadie me ponga una demanda. Y eso es así, ¿no? Entonces, yo sigo viendo interés inversor. Yo creo que no hay duda, no hay consultora, no hay agencia de rating ESG que te diga que no hay una clara correlación entre una empresa más sostenible y una empresa más rentable. O sea, yo creo, ojo, como nos gusta a los economistas decir, ceteris paribus, es decir, al final, si tú eres muy ESG, muy sostenible, pero tu modelo de negocio no es rentable, obviamente, ¿no? Pero estoy diciendo a igualdad, una empresa más sostenible pues tiene mejor acceso a la financiación, es más resiliente, va a tener menos problemas regulatorios, XZ, ¿no? Entonces, al final, todo eso acaba teniendo una traslación. Es verdad que la inversión suele ser a medio plazo, a veces corto plazo, y la rentabilidad a veces te la encuentras a largo. Pero vamos, yo sigo viendo muchísimo interés inversor cuando sacamos bonos verdes. O sea, desde luego multiplica la demanda X veces respecto a ese mismo nombre que no sea verde. Los fondos de inversión actualmente nosotros tenemos un 70% de los fondos que ofrecemos para inversores tienen características sostenibles y la gente cada vez es más consciente. Y no es tema de buenismo, ni es tema de si te lo crees o no te lo crees. O sea, de verdad que hablamos de rentabilidad pura y dura. Severiano, tras varios años de grandes inversiones de las empresas en ESG, ¿apreciáis ya el retorno financiero? Sí. Voy a puntualizar también un tema de Isabel que estoy totalmente de acuerdo. Lo apreciamos, primero te respondo, lo apreciamos porque estamos creciendo en inversión y en movilización de finanzas sostenibles. En el anterior plan pusimos un objetivo de 64.000 millones de movilización, acaba ahora en el 24. Para el nuevo plan lo hemos batido, esa cifra, vamos a ir a superar los 100.000 millones. Es decir, hay un apetito por parte de las pymes, por parte de las empresas en buscar este elemento de la sostenibilidad, pero porque yo creo que lo están viendo, y ahí es la puntualización, desde un punto de vista que es el lógico, el que lo ven, que es esto no va tanto, por decirlo de alguna manera, de ecologismo, sino que va de tecnología. Es decir, en el proceso competitivo a nivel mundial se están dando una serie de cambios en los que o tú eres capaz
de entender cómo se va a mover en tu sector determinados elementos de la tecnología, o es posible que te quedes fuera de juego o tengas problemas. Y yo creo que voy a dar un ejemplo rápido por no meterme en más honduras, pero por ejemplo en el sector del automóvil estamos viendo estos cambios. Es decir, el sector del automóvil con el planteamiento de tecnología basada en electricidad o basada en combustión, pues estamos viendo movimientos de algunos fabricantes muy importantes en el mundo europeo que están diciendo que o corren en la tecnología eléctrica porque se ha descubierto y han caído ya finalmente en la idea de que es una tecnología posiblemente más eficiente y más de futuro que la de la combustión, o ya no es un problema de ecología, es que se pueden quedar fuera de un mercado en el que eran líderes hasta hace poco, y ese proceso de adaptación va a llevar inversiones y requiere muchos cambios dentro de las empresas. Marco, todos estos cambios que estamos viendo y todas estas normas están acelerando también la utilización de la inteligencia artificial dentro del campo de la sostenibilidad. Bueno, la utilización, vamos, sin duda vamos hacia eso, pero también yo creo que hay que poner los pies un poco en el suelo, ¿no? Y decir, necesitamos muchas cosas antes de llegar a la inteligencia artificial, ¿no? No sé, por ejemplo, hace falta herramientas de gestión de la información potentes, vamos a decir, análogas a las que pudiéramos tener a nivel financiero, ¿no? Que yo creo que las empresas las estamos implantando ahora, pero para poder entender y aplicar bien esa inteligencia artificial nos falta mucha explotación de la información todavía. Yo creo que desde luego es la aspiración, es la evolución lógica a la que vamos, ¿no? Pero bueno, y yo creo que esa utilización de la inteligencia artificial nos ayudará a entender mejor también, seguro, las eficiencias y las ganancias que tenemos en torno a la sostenibilidad, que por ejemplo yo creo, quiero también enganchar con los comentarios anteriores, nosotros sí las estamos viendo, tanto a nivel de financiación como a nivel de negocio, ¿no? Entonces, a ver, los procesos en general en torno a la gestión y a la información de sostenibilidad requieren todavía una profundización muy, muy grande. Requiere que consolidemos conceptos como, bueno, pues, ¿por qué no decir?, el control interno de la información, en qué medida se relaciona con el financiero o es algo diferente, cómo conducimos esto, cómo gobernamos esto dentro de una empresa. Y ahí, pues poco a poco, pues habrá espacio para meter, seguro, eficiencias gracias a la inteligencia artificial. Bueno, estamos a punto de llegar al final, nos queda muy poco tiempo, a mí la verdad que se me ha pasado volando, y antes de dar paso a las preguntas del público, me gustaría que brevemente explicarais algún plan de acción novedoso dentro de sostenibilidad que hayáis puesto en marcha recientemente. Por ejemplo, Nuria, en Naturgy estáis utilizando ovejas para desbrozar los alrededores de vuestras redes eléctricas, ¿no? Sí, la sostenibilidad, como digo, tiene que estar en la estrategia del negocio, y cuando hablamos de sostenibilidad hablamos, por supuesto, de cambio climático, ¿no? Luchar contra el cambio climático, también asegurar que nuestro impacto en la naturaleza es positivo, netamente positivo, y ahí es donde entran iniciativas como la que comentas, ¿no? Nuestro eje central de la estrategia de sostenibilidad se basa en dar respuesta a lo que llamamos el trilema energético, es decir, por un lado, proveer de una energía limpia a los clientes, con ese impacto positivo también en la naturaleza. En segundo lugar, garantizar el suministro, de manera que podamos tener energía las 24 horas del día. Y en tercer lugar, y no menos importante, proveer que la energía sea accesible para todo el mundo, por ser un bien esencial, y asequible, es decir, que sea competitiva, por supuesto, para las empresas y para los consumidores, pues que les suponga un coste asumible por ellos, ¿no? Y para eso, pues la eficiencia energética es fundamental, soluciones que aporten, ¿no?, una solución integral y que les permita ahorrar y al mismo tiempo, pues, ofrecerles precios competitivos. Y si no damos respuesta a ese trilema de manera equilibrada,
realmente la sostenibilidad no va a, o sea, el camino va a ser más complicado, ¿no? Entonces, estamos aplicando esas iniciativas en cada uno de los ejes y, por supuesto, el de las ovejas a mí me encanta. Marco. Bueno, pues a ver, nosotros nos planteamos las iniciativas en torno a 3 ángulos, ¿no? Que es el crecimiento, cómo la sostenibilidad nos ayuda a crecer, la eficiencia, cómo gracias a introducir medidas más sostenibles o prácticas más sostenibles ahorramos o somos más eficientes en nuestros procesos, y luego pues cómo modifica el ser más, digamos, el tener una visión a largo plazo, cómo modifica nuestra relación con los grupos de interés, ¿no? Y bueno, pues podría citar en todos los sitios, pero por ejemplo, en la parte de crecimiento, nosotros estamos reforzando bastante todos los productos que tenemos bajo el sello Ecosmart. Es un sello que tenemos en nuestra categoría de productos B2B, en servicios a empresas, y en los cuales este sello, digamos, se lo ganan aquellos productos que ayudan a los clientes a generar eficiencias medioambientales, ¿no? Sobre todo les ayuda a generar a mejorar pues ahorrar energía, porque estamos introduciendo eficiencia en algunos de sus procesos, o estamos, por ejemplo, introduciendo servicios cloud, con lo cual eficientan el uso de su tecnología o de sus plataformas, de su infraestructura, etc. Entonces, bueno, a mí me gustaría destacar ese porque yo creo que es el que más nos están demandando ahora los clientes. Nosotros somos un banco, somos por tanto menos innovadores quizás o menos disruptivos. 2 iniciativas que hace unos años sí que hubiéramos visto con un cambio totalmente, ¿no? Que es, primero, formar a todo el equipo. Toda la plantilla del banco ha pasado por formación de sostenibilidad en estos 3 pasados años y va a pasar de nuevo en los siguientes. Más de 700.000 horas de formación en materia de sostenibilidad hemos tenido en estos 3 últimos años. Y lo segundo, todo el equipo de CaixaBank tiene incorporado en su retribución la sostenibilidad, lo cual también creo que, visto con una cierta perspectiva y desde hace unos años para acá, pues hubiera sido algo difícil de pensar que entidades financieras estuvieran de ese modo alineadas, ¿no? Isabel. Pues muy parecido a Severiano. Sí que es verdad que nosotros lo que intentamos como otros bancos es generar producto que ayude, ¿no? Entonces, que ayude a financiar, porque para nosotros también es una oportunidad. Entonces, yo pondría en valor 2, por ejemplo, por lo que decía antes, sobre todo de la cadena de valor y de cómo llegar a la pyme. Nosotros sí que estamos haciendo producto de financiación pues vía confirming para incluir a proveedores. Entonces lo que hacemos es trabajar con ellos cuestionarios y entonces bueno, pues hacemos un rating de proveedores en base a ciertos tics ESG, ¿no? O sea, entonces en base a ese cuestionario y por lo menos ya tienen un punto de partida de cómo están, ¿no? en ESG rateados, ¿no? O sea, cómo tienen de rating. Y luego otro, por ejemplo, estamos en nuevas tecnologías, sí que estamos dando un giro sin dejar la renovable clásica. Nosotros llevamos casi 30 años financiando pues, fotovoltaico y eólico. Estamos virando y eso, bueno, pues información nos ha costado en el equipo, las estructuras de financiación, etcétera. Por ejemplo, ahora estamos muy enfocados con biometano, o sea, cómo utilizar todo el residuo, también sabiendo que España, pues bueno, pues en muchos aspectos es la granja de Europa. En eso sí tenemos una competitividad, bueno, pues cómo financiar plantas de biometano para que ese residuo se convierta en energía.